Partido, segunda jornada del Mundial y partidazo que tenemos entre Estados Unidos y Australia. Estamos aquí para hacer la previa de este partidazo. Dos selecciones que en la primera jornada han conseguido los 3 puntos de una manera bastante solvente las dos. Estados Unidos, con esa victoria holgada contra Paraguay 4-1, para mí, esto lo digo muy con mucha conciencia, marcador bastante, te diría bastante sorprendente. ¿Sorprendente por qué? Porque yo no pensaba, ¿puede ganar Estados Unidos a Paraguay? Sí, puede ganarle, pero yo no pensaba que iba a ganar con tanta facilidad. Para mí 4-1, la verdad que es un resultado bastante potente y bueno, que coloca lógicamente en muy buena posición a la selección estadounidense. Si consigue ganar cualquiera de las dos selecciones, tanto Estados Unidos como Australia, matemáticamente creo que estarían ya metidas sí o sí, o les faltaría muy poco para poder asegurarse su pase a las eliminatorias y, evidentemente, pues creo que ninguna de las dos querrá dejar pasar esta oportunidad, a pesar de que sí que es cierto que, pues bueno, el hecho de ganar ya el primer partido te da la posibilidad de que llegues a la tercera jornada vivo y si por lo que sea la segunda jornada pues las cosas no salen bien y pierdes, pues tienes todavía la posibilidad de llegar a 6 puntos, que yo creo que te puede dar para clasificarte. Como te digo, tanto Estados Unidos como Australia ganaron la primera jornada y bueno, con mucha solvencia, ¿no? Creo que fue uno de los mejores partidos, te podría decir, de la historia reciente de Estados Unidos, porque sí que es cierto que a nivel competitivo estuvo muy bien, pero es que también te diría que es que, aparte de a nivel competitivo, estar muy bien la selección de Estados Unidos estuvo muy bien también en cuanto a estadísticas, ¿no? Tenemos más de un 60% de posesión, me parece que fueron más de 500 pases completados y un dominio casi, te diría, muchas veces decimos los entrenadores que los partidos tienen diversas fases, pero en este caso no hubo fases. La fase fue el dominio absoluto de Estados Unidos, que estuvo muy bien. Yo creo que el hecho de que tenga ahí pues la mano, ¿no? Creo que hay aquí la mano de Mauricio Pochettino, que es un entrenador pues, que ya tiene mucha experiencia en el fútbol y demás, pues antes veíamos, yo recuerdo, ¿no? Años atrás, una selección de Estados Unidos, yo recuerdo súper intensa, muy física, muy vertical, tratando de aprovechar espacios, tratando de ganar, como te digo, en velocidad al rival. Y ahora además estamos viendo más registros, que esto yo creo que es lo importante dentro de un equipo y también, en este caso, de una selección, ahora que estamos hablando de mundiales, ¿no? Que una selección sepa adaptarse o un equipo sepa adaptarse a diversos contextos de partido dependiendo de lo que necesite, ¿no? Y sí que hemos visto pues en este primer partido, que yo creo que se va a repetir en este segundo también, pues con posesiones largas por parte de la selección estadounidense, generando ventajas, asociándose los jugadores, sin prisas, bueno, hemos visto jugadores muy en forma, como Balogun con 2 goles, con muchísima movilidad, castigó muchísimo la espalda de Paraguay y esto, lógicamente, lo van a tener que tener un montón de cuidado los jugadores de Australia. También otro jugador a tener en cuenta, el que hay que vigilar con especial atención, es lógicamente Pulisic, que creo que tiene alguna molestia, de alguna contusión, alguna molestia en el gemelo, creo, y puede ser incógnita, pero creo que también puede ser un jugador pues muy importante para este equipo y muy, por supuesto, a tener en cuenta. Y veremos también pues, la participación de Giovanni Reina, ¿no? Que dejó sensaciones positivas, es otro jugador a tener en cuenta, pero es que tenemos también a McKennie, que es un jugador que te puede dar cosas, Serginho Dest, que es un jugador que aquí en Europa ha hecho carrera y ha tenido muchos partidos, y bueno, pues como te digo, veremos a ver lo que puede. Y como te decía, ¿no? Pues jugadores como Serginho Dest, que creo que es un jugador que para esta selección es muy importante ahí jugando de carrilero y bueno, pues también, ¿por qué no decirlo? Pues la selección también de Estados Unidos juega con tener el público a favor, un ambiente pues que siempre te da ese plus extra cuando lo puedes necesitar y también, ¿por qué no decirlo? Un empate con Australia tampoco es el fin del mundo, llegas con opciones muy abiertas a la última jornada, casi medio clasificada a nada que hagas en la última jornada y bueno, con las sensaciones yo creo pues muy abiertas. Es como te digo, una selección que hay que tener mucho cuidado con ella porque puede ser una de las grandes sensaciones y una de las grandes sorpresas de este Mundial y ojo que no pueda dar, con el paso de los partidos se pueda seguir creciendo, se pueda seguir ganando en autoestima, generando también un contexto a nivel social de que la masa estadounidense pueda
volcarse más todavía con su selección y, lógicamente, esto en un partido, cualquier selección te puede hacer frente o puede estar mega motivada jugando contra ti y, lógicamente, ponerte en apuros o terminar eliminándote. Por parte de Australia, ¿qué podemos esperar de Australia? Bueno, Australia, primer partido del Mundial, también hemos visto en la jornada 1 una victoria por parte de la selección australiana, creo que con buenas sensaciones, una selección pues que siempre parece que no va a hacer nada, pero siempre está ahí, de la mano de Tony Popovic y bueno, pues que creo que tiene también sus posibilidades en este partido. Lo primero de todo que yo creo, no sé, creo que puede ser interesante, es ver cómo se desenvuelve ante la presión de jugar contra la anfitriona. El primer partido derrotó a Turquía por 2-0, yo creo que no te voy a decir sorpresa porque sí que es cierto que puede ganar y sacar un resultado positivo, pero tuvo una identidad muy clara y la verdad que de la mano de Tony Popovic es una Australia mucho más agresiva, más intensa, a nivel táctico han mejorado bastante. Creo que sobre todo los fundamentos de presión tras pérdida lo están haciendo muy muy bien. Antes, años atrás, yo recuerdo jugar contra Australia, rápidamente en cuanto superabas la primera línea de presión no llegaban el resto de jugadores, era pues mucho más complicado y ahora pues lógicamente muy fuertes a balón parado, utilizan esa especie de 3-4-2-1, bueno, sistema que no se me enfaden los porteros, sistema de 1-3-4-2-1, que es una especie de 1-5-2-3 o 5-3-2, dependiendo de cómo se dejen caer los medias puntas, sobre todo Mekhalai, Foirankunda o algún jugador así, pero sí que es cierto que una selección que evidentemente te puede dar en cualquier momento un disgusto. Mucho cuidado con un jugador como Irankunda, que es un jugador que al espacio va muy bien. Creo que ahí Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado. Luego, un jugador que es, yo creo, gran emblema de esta selección, que es Irving, sobre el que hay que tener pues, siempre mucho ojo, porque es un jugador que marca mucho el nivel competitivo del equipo. Y bueno, pues también el delantero, ¿no? Touré, Metcalfe, gente de arriba que puede en cualquier momento pues, crear peligro. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta y también quiero darle también su honor, por así decirlo, a Patrick Beach, al portero australiano, que la verdad que fue de lo más destacado de la jornada 1, 8 paradas y bueno, ya le están colocando muchos analistas como una gran revelación dentro de este torneo, ¿no? Entonces, fíjate, si tú haces un buen partido, ganas 2-0, pero resulta que tu portero encima también hace una buena actuación, créeme, lo tengo clarísimo, que tienes un equipo que está totalmente preparado para poder hacerle frente y poder sacar los 3 puntos contra toda una Estados Unidos que va a jugar con el público a favor. A mí me da la sensación de que, si me preguntáis, bueno, ¿quién puede imponerse más en el ritmo, en la posesión y demás? Creo que en principio a Estados Unidos un poco más queriendo llevar pues queriendo agradar también a su público, queriendo llevar un poco más la iniciativa, con ataques quizás más elaborados, más largos, más de posesión, de juego posicional, y Australia yo creo que intensidad, no dejar que combine rápido a la selección de Estados Unidos, ganar los duelos, hacer transiciones rápidas, creo que es un partido más interesante de lo que puede parecer y bueno, pues que habrá que tener mucho cuidado con ello. Me parece interesante también, hay un duelo que vamos a ver cómo os he hablado del jugador de Balogun. Vamos a ver cómo un defensa como Southard, que yo creo que es el que yo creo que se va a emparejar con él, a ver cómo consigue controlarlo y creo que por aquí muchas de las opciones de partido vienen en este tipo también de duelos individuales. Yo creo que si Balogun consigue encontrar espacios, pues puede ser una noche también muy complicada para la defensa australiana. Veremos a ver, porque yo creo que Australia va a defender con muchas ayudas. Todo parece indicar que irá con esa línea en principio de 5 con 3 centrales. Y bueno, la verdad que cosas que podemos decir, los dos equipos saben ya lo que es marcar en este Mundial, saben lo que es ganar. Bueno, como digo, no veo... Aquí sí que el pronóstico le veo muy 50-50 y, si me permitís, 51-49 para Estados Unidos por el hecho de jugar en casa. Quizás Estados Unidos tiene algo mayor de profundidad de plantilla y bueno, el rendimiento de la jornada 1 pues, ha sido más explosivo por el resultado y todo esto. Pero, como digo, mucha gente piensa que igual un Estados Unidos-Australia puede ser un partido un poco menor porque no son selecciones de las favoritas a ganar el Mundial, pero mucho cuidado porque son selecciones de estas que van creciendo con el paso de los días en la competición y que finalmente te pueden entrar a las eliminatorias a un nivel competitivo alto con un grado de confianza grande y puede ser un rival que en octavos o
o en cualquier ronda de estas, pues te puede dar un quebradero de cabeza si se empareje con quien se empareje del cuadro, ¿eh? Me da igual. Así que veremos con detalle qué es lo que pasa en este partido. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao.